Solo me sale una attendee. Ok, se están uniendo. Buenos días a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para que se puedan unir más personas, pero enseguida empezamos con el webinario. Y ahí me dicen, por favor, si pueden ver las diapositivas. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces voy a empezar. Muy buenos días y tardes a todos y todas. ¿Sí? Les damos una cálida bienvenida al webinar titulado Soluciones prácticas, cómo fortalecer la integración agua, saneamiento y acción climática en América Latina y el Caribe. Sí, Filipa. Solo voy a hablar inglés 2 segundos. We can see the whole thing, so we can see the text as well. You're sharing like in presentation mode. So not Ok, just the slide, but the rest. Okay. ok. Now. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ya está Ok, funcionando. ok, súper. Bueno, muy buenos días, tardes a todos y todos, y les damos una bienvenida al webinar titulado Soluciones prácticas, cómo fortalecer integración, agua, saneamiento y acción climática en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Vanessa Gandarillas y trabajo con el equipo de participación de los países y voy a estar moderando esta sesión. Hoy nos estamos reuniendo para conocer de experiencias sobre la importancia de la integración de agua, saneamiento y clima, por lo cual vamos a tener distintos panelistas que están presentes aquí. Y pues antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes la agenda que hemos preparado para esta sesión. Vamos a tener una breve introducción de lo que es la reunión de ministros de sector. Después vamos a tener cuatro presentadores que van a hablarnos de la integración de clima, agua y saneamiento. Después vamos a pasar a una sección donde ustedes pueden hacer preguntas a los ponentes. Después, mi colega Filipa va a hablar del proceso preparatorio de la reunión de ministros de sector, específicamente va a hablar de la autoevaluación de país. Vamos a escuchar la perspectiva desde la sociedad civil sobre las experiencias que tienen en la reunión y después vamos a tener unas palabras de reflexión y cierre. Entonces, para comenzar, la reunión de ministros del sector va a tener lugar en España en octubre del 2025. Va a ser acogida por el gobierno de España y coorganizada por SWA y UNICEF. Va a tener un carácter multisectorial y orientado a la acción, reuniendo a los ministros de Agua, Saneamiento, Higiene, Medio Ambiente y Clima. Y el tema central es romper silos, unir el liderazgo político para integrar el agua, saneamiento y la acción climática. Lo que la reunión busca es mostrar que el agua, el saneamiento y el clima no pueden resolverse de forma separada y que el liderazgo político de alto nivel es la clave para pasar de la acción fragmentada a la resiliencia a largo plazo. Y además llega en un momento crítico, ya que está en camino a la COP30 y a la conferencia del agua que va a ser en diciembre del 2026, el próximo año. Em, los principales objetivos de la reunión son tres. Primeramente, reforzar el liderazgo político para integrar agua, saneamiento, recursos hídricos y clima en políticas públicas. El segundo es impulsar reformas y financiamiento que movilicen recursos nacionales, inversión privada y financiamiento climático. Y por último, lanzar un pacto de líderes de alto nivel sobre seguridad hídrica y resiliencia. Lo que aquí se quiere es que los ministros puedan firmar este pacto, los ministros presentes, y que el pacto promueva tres cosas principalmente. La integración de agendas sectoriales, uniendo lo que es agua, saneamiento y acción climática, el financiamiento sostenible del sector y el reconocimiento del agua y saneamiento en negociaciones climáticas. Entonces, mi colega Larisa les ha enviado esta nota conceptual, la cual muestra más a detalle
sobre qué va a tratar la reunión de ministros del sector. Aquí he colocado los principales resultados que se esperan post la reunión de ministros del sector. Entonces tenemos igual tres. La primera es impulsar acciones nacionales integradas y alinear estos marcos como las contribuciones determinadas nacionales y los planes nacionales de adaptación con el agua y saneamiento, pero también integrar lo que es la acción climática en los planes nacionales de agua y saneamiento. Después queremos promover reformas estructurales y mecanismos de financiamiento sostenibles, incluyendo tarifas justas, innovación y marcos regulatorios. Y por último, como se espera como resultado que se pueda aplicar el pacto de líderes que va a ser firmado en la reunión a nivel nacional. Entonces, en acciones concretas con miras hacia la conferencia de agua en el 2026. Aquí solo coloqué que enviamos invitaciones que son de reservar la fecha a 39 ministros de 19 países, pero se ha aumentado este número para las invitaciones formales que se van a enviar a partir del día de hoy hasta este viernes 22 de agosto. Y aquí solo coloqué algunos de los 19 países que han sido invitados a la reunión. Y por último, solo les quería mostrar una diapositiva de cómo estamos haciendo el proceso preparatorio a nivel nacional con nuestros socios. Entonces, estamos teniendo primeramente reuniones bilaterales con los oficiales de gobierno en junio, julio, agosto. Y estamos alentando a que nuestros socios puedan llevar a cabo un taller de múltiples grupos de interés que incluya a distintos actores del sector y además a distintos ministerios, porque como les comenté, se ha invitado a los ministerios no solamente de agua y saneamiento, sino de medio ambiente y clima. Y aquí lo que estamos alentando es que hagan un panorama de país que incluye una autoevaluación de país y un perfil de país. Esto va a ser hablado con más detalle por Filipa después de las presentaciones que vamos a tener. Y por último, también algunos países en el pasado y se espera que este año también, puedan tener un diálogo interministerial que incluya a los distintos ministerios que están siendo invitados, donde se presente este panorama nacional que ha sido trabajado por los distintos socios en agosto y septiembre. Entonces, muchísimas gracias. Con esto terminaría la primera parte, que es darles un panorama de lo que es la reunión de ministros de sector, que como principal tema, como les comenté, es esta integración de clima, agua y saneamiento. Entonces, vamos a tener cuatro presentadores compartiendo perspectivas sobre por qué importa esta integración y mostrando experiencias en América Latina y el Caribe. ¿Y cuáles son los impactos de estos enfoques integrados en la prestación de servicios y la sostenibilidad y la gestión de recursos hídricos? Entonces vamos a comenzar con la directora Maribel Canchari Medina. Ella es la directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Es especialista en ecología y recursos naturales y tiene un máster en gerencia social y gestión pública. Tiene más de 20 años de experiencia en administración pública, ha trabajado en municipios, gobiernos regionales, en el Ministerio de Ambiente y también ha trabajado con la cooperación internacional, liderando procesos sociales y ambientales. Directora Maribel, le paso la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias. Quería corroborar si me están escuchando. Sí, la escuchamos perfecto. Perfecto. Bien, voy a comentarles dos temitas, el tema de cambio climático y economía circular. Bueno, desde, desde cambio climático, nosotros como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bueno, somos autoridad sectorial en este tema. Definimos metas, prioridades del sector relacionados a los NDCs. Monitoreamos, reportamos sobre las ejecuciones de las políticas públicas nacionales y bueno, pues todo relacionadas con los NDCs, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector saneamiento, entre otros. Asimismo, fortalecemos capacidad. Siguiente.
Bueno, nosotros acá tenemos espacios de coordinación de cambio climático, dos espacios muy importantes, que es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que es público, que mediante Decreto Supremo 06 del año 2020, pues del Ministerio del Ambiente, se designa el titular, que es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y bueno, como la alterna, pues es mi persona, está a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Tenemos también otro espacio de coordinación que es la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. Siguiente, por favor. Bueno, a esto nosotros tenemos medidas de cambio climático priorizadas. Tenemos a la fecha 9 medidas de mitigación y 10 medidas de adaptación al cambio climático. Estas medidas, voy a mencionarlas, algunas de ellas, por ejemplo, en el tema de mitigación tenemos el fomento de la construcción sostenible, la eficiencia energética, la reducción del agua no facturada, el control de presiones, el uso de energías renovables, la construcción de nuevas PETAR, la cobertura de lagunas, la instalación de digestores anaerobios y el aprovechamiento de aguas residuales. Por ejemplo, son algunas de las medidas de mitigación. Y puedes pasar la siguiente, que bueno, son otras medidas que tenemos, las 10 medidas de eh, adaptación y mitigación que tenemos al cambio climático. Y bueno, pues son medidas que han sido priorizadas en base a las funciones que tenemos. La institucionalización del cambio climático, esto se incorpora ya en los planes que tenemos, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio y los planes operativos institucionales multianuales. Asimismo, tenemos el decreto legislativo la 1280 y su reglamento, ¿no? Donde mencionan el principio de confiabilidad y de la sostenibilidad ambiental que converge en la gestión integral del cambio climático, ¿no? La fuente como parte del servicio de agua potable y saneamiento, mayor conservación y recuperación. A su vez, esto pues determina la creación de un instrumento de planificación en cambio climático que se llaman los PMACs. Son los planes de mitigación y adaptación al cambio climático como insumo obligatorio de los planes maestros optimizados de las EPS. Asimismo, tenemos la Política Nacional de Saneamiento, donde se incorpora el cambio climático como escenario base para la nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento. El Plan Nacional de Saneamiento, donde contempla indicadores de cambio climático, incluyendo estos planes que ya les he mencionado. Y bueno, algunas normas específicas para la formulación de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Todo esto pues enmarcado en la institucionalización del cambio climático. Siguiente. Bueno, asimismo tenemos dentro de desarrollo urbano, tenemos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, tenemos el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana, Desarrollo Urbano Sostenible, y dentro de construcción tenemos el Código Técnico de Construcción Sostenible y el Registro de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas Sostenibles. Siguiente. Bueno, el cambio climático como proceso articulado a nuestro sector, tenemos pues varios temas, ¿no? Que venimos trabajándolo como gestión integral de cambio climático. Bueno, algunas que voy a mencionar, la gestión de riesgo de desastre, la confiabilidad, la economía circular, merece y conservación, energías renovables y calidad de agua. Todo esto con la finalidad de construir sobre lo que ya existe, de lo que ya tenemos, articular para mejorar y bueno, hacer sinergias, ¿no? Para las tareas más complejas. Siguiente. Bueno, esta es la ruta que tenemos dentro del proceso de cambio climático. Tres de ellas damos la asistencia como Dirección General de Asuntos Ambientales en el Ministerio de Vivienda. Es la creación de estos planes de mitigación y adaptación al cambio climático, que es obligatorio de uso para estos planes maestros optimizados. Tenemos estos planes que lo formulan las EPS y ellos mismos lo aprueban. Entonces, esto evalúa el riesgo y las emisiones y se priorizan las medidas de mitigación y adaptación. Tenemos el SIGAS y el ECAM, que son instrumentos, son herramientas que fue creada acá en el ministerio para formular y hacer el seguimiento de estos planes por parte del ministerio y las mismas empresas prestadoras de servicio.
A esto, pues, lo que le sigue es la asistencia técnica de las UNAS. Ellos, ya teniendo el PMO, pues contemplan una sección de diagnósticos y medidas de cambio climático y hacen el estudio tarifario, ¿no? Donde el financiamiento, pues, a través de la tarifa existe, pues, sostenibilidad ambiental y resiliencia como criterios de priorización de inversiones. Siguiente. Bueno, y la economía circular. Nosotros venimos desarrollando economía circular, ya que es un sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular, ¿no? Antes teníamos esa idea de producir y botar, ¿no? Todo era de manera lineal. Ahora pues utilizamos todas las R's posibles, recuperar, reteniendo, reusando y aumentando el valor, ¿no? Mientras se contribuye al desarrollo sostenible. Ya no se ve el desecho como un problema, ¿no? Sino vemos a esto pues como un recurso, como una oportunidad, ¿no? Convertir los productos de las PETARs en un recurso y una oportunidad. Nosotros tenemos aprobada nuestra hoja de ruta que se fue aprobada el año 2024, donde tenemos una visión al 2030, que bueno, es incorporarlo dentro de nuestras políticas, nuestros planes, nuestros programas y proyectos del sector para contar con servicios de agua potable y saneamiento resilientes, de calidad, sostenibles, confiables, equitativos e inclusivos, ¿no? Todo esto siempre teniendo el criterio de cadena de valor circular. ¿Qué es lo que va a permitir? Pues conservar, restaurar y proteger las fuentes de agua potable, ¿no? Que es la parte más fundamental, y su consumo eficiente, la regeneración del agua residual y la recuperación de nutrientes y la valoración energética. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestra hoja de ruta de economía circular, nosotros tenemos 4 objetivos estratégicos y 14 líneas de acción. Algunas de estos objetivos, pues, es, por ejemplo, fortalecer la gobernanza, que es muy importante, ¿no? Las políticas y las regulaciones circulares. Fomentar la conservación de las fuentes de agua y los servicios resilientes e inclusivos. Promover la cultura, nos falta tanta cultura y el consumo de las buenas prácticas circulares, promover la circularidad del agua, la regeneración del agua, la valorización energética y la recuperación de otros subproductos. Asimismo, fomentar el mercado de los negocios y las innovaciones circulares. Tenemos metas al 2030, por ejemplo, reutilizar el 20% del agua residual provenientes de una PETAR, incrementar el 20% de las inversiones con el enfoque circular, 20 de estos prestadores que generen electricidad como fuentes renovables y hasta un 50% de prestadores de saneamiento que adopten estas prácticas circulares. 40 de estos prestadores realicen acciones de conservación de sus fuentes de agua y aprovechar el 15% de los biosólidos en agricultura y recuperación de suelos. Siguiente, por favor. A la fecha, nosotros tenemos desarrollado ya un plan de implementación de la hoja de ruta hacia una economía circular de agua potable y saneamiento, mediante un decreto supremo 007 del 2024 de vivienda, el artículo 2. El ministerio, pues, mediante esta resolución aprueba el plan de implementación de la hoja de ruta hacia una economía circular al 2030. Se formuló el año 2024. Estuvo a cargo de la Dirección de Políticas y la Dirección General de Asuntos Ambientales con el apoyo de la Unión Europea. Y bueno, pues se realizó la validación con las direcciones del ministerio y bueno, otros actores, ¿no? Que de alguna manera nos articulamos y trabajamos de manera conjunta. Se hizo la socialización, se hizo la prepublicación, bueno, y se les dio 10 días hábiles para recibir aportes y comentarios. Entonces, el programa de suelo urbano, INACAL y el Ministerio del Ambiente hicieron algunos de estos aportes y se hizo para finalizar un taller con todas las EPS, donde el día 4 de julio pues se socializó con estas EPS, ¿no? Este plan de implementación, porque al final ellos son los que van a implementar estas acciones de economía circular. Siguiente, por favor. Bueno, y para terminar mi exposición, acá les comento algunas experiencias exitosas de economía circular en agua y saneamiento. Tenemos la empresa Sedapar, Cerro Verde, pues es prácticamente
Es una empresa que se dedica a la minería, pero pues limpia, tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que limpia, pues, que trata el agua, ¿no? Entonces, ya el agua que es para toda la ciudad de Arequipa, pues ya está limpia, ¿no? Entonces, para el uso de toda la población. Casi el 90% de las aguas residuales, pues lo trata esta empresa para distintos usos, ¿no? En el caso, por ejemplo, otra experiencia exitosa, la EPS Mapica, ¿no? Ellos hacen la subasta de agua cruda. Entonces, tienen 120 millones ahorrados en operación y mantenimiento en estos 20 años. Y bueno, pues hay una subasta de agua donde tenemos, por ejemplo, a la exportadora Agrocasa, ¿no? Que hace uso de esta agua cruda y ellos tratan, bueno, para producción de frutas, ¿no? Y no solamente esta empresa, sino distintas empresas que hacen uso del agua cruda residual que luego es tratado y para el uso en agricultura. Otra experiencia exitosa en nuestro país es la EPS Moquegua, ¿no? La Petarom. Ellos comercializan no solamente agua residual, sino también sus biosólidos. Entonces, tienen ahí bastante producción de cochinilla, de la tuna, y bueno, pues los biosólidos son usados en estos campos de agricultura, ¿no? Relacionados a la cochinilla y la tara también. Y en la Petar San Jerónimo, pues que es autosostenible energéticamente, ellos producen energía eléctrica y térmica por el metano, ¿no? Utilizan sus biosólidos. Entonces, y también ahorita están incursionando ya en la venta de sus biosólidos porque ellos producen el biosólido de tipo A. Entonces, tenemos estas experiencias y la otra, pues, la Petar Totora en Ayacucho, ¿no? Ellos producen biosólidos que ya vienen comercializando hace muchísimos años, ¿no? La mayor producción se ve en la eh, este, palta, tuna. Hay distintos productos que se han ido obteniendo, pero año tras año, con la producción de estos biosólidos, los cuales pues ya tiene años, ¿no? Y hay muchos agricultores. Hace poquito tuvieron una contrata con una empresa Minuto, del por favor. departamento, ya se vienen especializando sus biosólidos. Y por último, ¿no? Es un caso de Miraflores, donde ellos reusan, ¿no? El agua residual para riego de áreas verdes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias por tu presentación. Y pues vamos a pasar al siguiente expositor, que es Max Carvajal, que también es del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Él es el director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento. Cuenta con máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos. Ha sido gerente y director de Regulación Tarifaria en SUNAS y también director de saneamiento en el ministerio. Y Max también es docente de posgrado en varias universidades. Max, te paso la palabra, por favor, y muchas gracias por Muchas, tu participación. muchas gracias, Vanessa. Muy buen día a todos. Muy rápidamente les voy a hablar de este concepto que nosotros hemos incluido en las políticas públicas en el Perú, confiabilidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, que es una mirada de seguridad hídrica desde el sector de agua potable y saneamiento. O sea, es una mirada sectorial de seguridad hídrica. Vamos rápidamente a ello. En principio, como ustedes saben, en nuestro país y en diversos países de la región hay brechas importantes, algunas referidas a cobertura. En el Perú, por ejemplo, 1 de cada 10 peruanos no tiene agua, 1 de cada 4 peruanos no tiene saneamiento, 1 de cada 3 peruanos tiene una continuidad, o sea, un servicio en número de horas en el día menor a 10, y 1 de cada 3 peruanos tiene agua con el nivel de cloro adecuado, y si eso lo usamos como una buena proxy para agua potable o agua segura, entonces estamos hablando de que la brecha es 2 de cada 3 peruanos no consumen agua segura. Hay brechas importantes, pero esto es una mirada, las primeras dos, digamos, de cobertura, una mirada muy clásica, las siguientes dos de continuidad y calidad del servicio, es una mirada que va recogiendo el ODS número 6 que nosotros reportamos anualmente y se incluye en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que es un plan quinquenal que ha mencionado hace un momento Maribel.
Pero además de esto, o sea, además de hablar de servicios gestionados de manera segura, que es hacia lo que estamos transitando, hay otros retos. Avancemos uno más, por favor. Este es una publicación del Foro Económico Mundial y nos dice que los siguientes 2 años, en el corto plazo, y los siguientes 10 años, en el mediano plazo, tenemos diferentes riesgos globales. El Perú y los países de la región no están ajenos a ellos. Y, entre los principales riesgos relacionados al sector de agua potable y saneamiento tenemos desinformación, fenómenos meteorológicos extremos, contaminación o desigualdad en el cortísimo plazo. Por ejemplo, respecto a desinformación, la gran mayoría de las personas en el Perú, por ejemplo, no sabe que las empresas de agua potable y saneamiento hacen tratamiento de agua residual. 2 de cada 3 no lo saben. 95% de las personas no sabe cuánta agua consume, solo sabe cuánto va a pagar. La gran mayoría de nosotros está dispuesto a pagar un monto significativo por su servicio de electricidad o de telecomunicaciones, porque identifica mucha tecnología detrás y cree que detrás de agua potable y saneamiento no la hay, que el agua viene del río y va hacia sus caños. Entonces hay mucha desinformación, pero hay otros retos adicionales que resolver. Hay desinformación por desconocimiento, pero también hay desinformación porque hay agentes que crean dicha desinformación. Hacia adelante, estos retos se mantienen o incluso se incrementan en magnitud y diversos aspectos. Por ejemplo, uno se da cuenta de diversos eventos en el Perú, muchos de ellos de origen natural, como por ejemplo fenómeno El Niño, un huracán Yaku hace algunos meses, escasez del recurso hídrico, eh, inundaciones, entre otros aspectos. Vamos uno más adelante. En esa línea, en esa línea y abordando otros varios problemas que enfrenta el Perú, hemos emprendido un paquete de reformas estructurales. Este paquete de reformas estructurales incluye la modificación de la ley sectorial, esto es el decreto legislativo 280, la ley de servicio universal, le decimos nosotros. Hemos creado una ley de acceso universal para llevar agua potable mediante opciones no convencionales a todas las personas de modo temporal hasta que la red convencional pueda llegar. Hemos emprendido un paquete de medidas en torno a una gestión prospectiva del riesgo de desastres. Estamos trabajando en el nuevo Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que es un plan quinquenal, que será 25-29. Hemos creado un fondo sectorial para hacer inversión en agua potable y saneamiento. Maribel les ha comentado recién sobre la hoja de ruta de economía circular en agua potable y saneamiento al 2030 que hemos publicado. También se ha mencionado la nueva política nacional multisectorial de agua potable y saneamiento al 2050, es decir, una mirada de largo plazo que estamos trabajando. Pero además de eso, estamos emprendiendo esta hoja de ruta de confiabilidad, que es de lo que les hablaré rápidamente a continuación. Vamos una más adelante. En la ley, cuando hicimos esta modificación, se incluyeron muchos nuevos aspectos, entre ellos algunos nuevos principios, un principio de sostenibilidad ambiental, un principio de economía circular que no existía en la ley, se incluyó un principio de territorialidad, mirando las intervenciones ya no desde una mirada circunscrita solo a mi prestador del servicio, sino una mirada de territorio donde la cuenca es la unidad básica. Incluimos un principio de gestión de riesgo de desastres que ya les había mencionado y un principio de confiabilidad. Pero cuando uno habla de confiabilidad, probablemente en agua potable y saneamiento no lo tengamos tan en mente. Confiabilidad es un concepto que está relacionado a industrias de red y está relacionado con la probabilidad de falla. Cualquier cosa que reduzca la probabilidad de falla del servicio hace que tu servicio sea más confiable. Y nos hemos dado cuenta, hemos incluido en la ley, en esta modificación, el hecho de que la confiabilidad no tiene que ver solamente, sí, sí, evidentemente sí, pero no solamente con las tuberías, con redes, con fierro, cemento,
y solamente con la parte del sistema de agua potable, sino que también tiene que incluir en esta discusión a la fuente de agua para el servicio. Entonces, esto es importante, se ha incluido y se ha planteado esta hoja de ruta. Vamos adelante, una lámina, por favor, muy rápidamente. Lo que dice la ley es, queremos buscar la menor probabilidad de falla. Punto uno, la confiabilidad tiene que tener sistemas de agua potable, sí, pero en un contexto de cambio y variabilidad climática. Muchas veces hablamos de cambio climático y olvidamos variabilidad climática, que es un problema recurrente en la región. Otro aspecto que tenemos es la búsqueda de fuentes redundantes, fuentes de contingencia y fuentes diversificadas. Si yo tengo solo una fuente que uso y esta falla, falla mi servicio. Entonces necesito diversificar, necesito tener una fuente de contingencia y necesito tener cierta reserva. Entonces, lo que buscamos es garantizar los servicios ante eventos extremos, variabilidad climática, riesgo de desastres, ya sea por fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana. Confiabilidad, entonces, uno menos probabilidad de falla. Vamos uno más adelante, muy rápidamente, ya para cerrar un par de láminas más. Confiabilidad de fuente, confiabilidad del sistema de redes. Es una multiplicación. Si falla la fuente, falla el servicio. Si falla el sistema, falla el servicio. Ahora yo me concentro en fuente porque estamos concentrados en esta presentación en el link más directo respecto a seguridad hídrica. Entonces, cambio, variabilidad climática, gestión de riesgo de desastres, redundancia, diversificación, conservación, restauración de fuentes, entre otros aspectos en esta discusión. Vamos una más adelante. Esta solo la voy a mencionar. Hemos hecho un trabajo de identificación de la necesidad de conservación y de restauración de todas las áreas aportantes a nuestras fuentes de agua que sirven o que se usan para su potabilización. El reto es enorme. 5.4 millones de hectáreas, de las cuales 62% requieren restauración y 38% requieren acciones de conservación. Vamos uno más adelante. Eso se ha incluido en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2022-2026, que está publicado en la web. Rápidamente, buscamos gobernanza, 3 objetivos estratégicos grandes. Gobernanza, incrementar la confiabilidad de fuentes y mejorar la confiabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento. Para ello, entre otras medidas, mientras avanzamos de repente, estamos implementando una estrategia, estamos en este momento construyendo una estrategia de redundancia de fuentes basada en agua subterránea, una estrategia basada en agua no facturada y una estrategia basada en valoración de los servicios de agua potable y saneamiento. Avanzamos una lámina hacia adelante. La hoja de ruta de confiabilidad tiene un horizonte hacia el 2035. Muchas de estas medidas implican no solamente acciones, sino también inversión. Por ello, esta mirada se ha movido un poco la configuración, creo, pero más allá de eso, dentro de estos 3 objetivos estratégicos, se resalta en cada medida redundancia, reserva, robustez de los sistemas, resiliencia, redes en malla, lo que dicho de otra manera es redundancia, y diversificación. Medidas, por ejemplo, alrededor de la conservación de las fuentes, la diversificación de las mismas, buscar reserva, buscar regulación hídrica, que puede darse con una represa, sí, mejora eso, la seguridad hídrica, pero podría también hacerse con infraestructura natural. Al final del día, lo que buscas es el servicio ecosistémico hídrico de regulación hídrica, entre otras varias medidas para mejorar la seguridad hídrica. Y como ya estoy contra el tiempo, avanzo una más hacia adelante, solamente para mencionar un aspecto. Necesitamos un índice para medir, se ha movido ahí la configuración, pero lo que quiero mencionarles acá es que necesitamos un índice para medir cuál es el estado del arte, en qué situación nos encontramos respecto a la confiabilidad de la prestación de los servicios. Hay algunos índices ligados, muchos de ellos a seguridad hídrica, pero estos índices en la mayor de las ocasiones suman componentes. El problema es que si falla la fuente, no tengo agua. Y si falla el sistema, tampoco tengo agua. Entonces, no puede ser una suma de componentes, un índice referido a confiabilidad, sino tiene que ser una multiplicación. Si alguno es 0, entonces el sistema falla, ¿no? En esa línea estamos trabajando para contar con un índice, medir la situación de línea de base y sobre eso tomar las medidas contempladas en esta hoja de ruta para mejorar la situación de la confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, que es nuestra mirada de seguridad hídrica desde el sector
de agua potable y saneamiento. Una más adelante solamente para agradecer el espacio y mencionar que estamos trabajando fuertemente en la línea de servicios de agua potable y saneamiento más confiables. Muchísimas gracias, Max, por tu presentación. Muchas gracias a ambos directores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú que nos han hablado de esta ruta de confiabilidad, de la economía circular y de cómo están integrando en esta ruta la gestión de riesgos de desastres y la sostenibilidad ambiental. Muy interesante ambas presentaciones. Y bueno, a ellos también han reflejado la importancia de esta integración, ¿no? Ahora desde Perú nos vamos a ir a Paraguay, donde tenemos a la ponente, la ingeniera Betania Tellechea. Ella es ingeniera ambiental con formación de posgrado en gestión de proyectos, políticas públicas, recursos hídricos y administración. Trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde el 2014 y actualmente en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento. A ella ha desempeñado un papel clave en la actualización del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, el PENAP del 2023, y es miembro del Comité Directivo de SBA, donde ha contribuido al desarrollo del plan para América Latina y el Caribe. Betania, te paso la palabra, por favor, y muchas gracias por aceptar participar en este webinar. Muchas gracias, Vanessa. Un cordial saludo para todos. Muy buenos días. Es un honor para mí poder participar hoy en este seminario regional en representación de Paraguay. Y bueno, agradezco a la Secretaría y todos los organizadores por esta invitación y por generar este espacio tan importante camino a la reunión de ministros del sector. Si bien mi ponencia se titula Gobernanza y Planificación integrando agua, saneamiento y acción climática en Paraguay, quiero recordar que desde el Ministerio de Obras Públicas tenemos la Rectoría del sector de agua potable y saneamiento y otra institución que es el Ministerio del Ambiente tiene la Rectoría de lo que es cambio climático y agua como recurso. Entonces, en la siguiente lámina podemos empezar un poquito hablando, antes de entrar de lleno al Plan Nacional como un instrumento de planificación, me gustaría compartir realmente brevemente cómo funciona la gobernanza del sector en Paraguay para poder situarnos mejor cuando hablemos de los desafíos, las estrategias y las responsabilidades. Y en ese sentido es responsabilidad del Estado paraguayo la titularidad del servicio. El rol de liderazgo y coordinación es función del Ministerio de Obras Públicas como rector a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN, que es su asistente técnico desde el año 2000 y que está encargado básicamente del diseño de las políticas públicas y del planeamiento estratégico y las de financiamiento también. En la siguiente lámina, como pueden ver, la DAPSAN tiene una amplia gama de funciones y si bien no es la intención leerlas una por una hoy, en síntesis todas ellas se concentran en grandes tareas como marcar el rumbo del sector a través de políticas, de planes y coordinar a los distintos actores. En la siguiente lámina podemos ver este es el contenido de nuestro Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento en su versión del 2023, donde se reconoce el cambio climático como un riesgo real para el sector de agua y saneamiento y que alinea justamente todas las acciones a las políticas del Ministerio del Medio Ambiente como rector de cambio climático y de agua como recurso. En la siguiente lámina podemos ver que estos son los numerosos actores que tiene el sector. En las primeras dos columnas se encuentran instituciones públicas y que están todas conglomeradas, por así decirlo, a través de un comité interinstitucional del sector, creado por decreto en el año 2013. Si bien está creada la plataforma, es un gran desafío realmente su operatividad y funcionamiento. Y también tenemos otros actores súper importantes que son los gobiernos subnacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los prestadores del servicio, que en Paraguay tenemos más de 6.500 prestadores, y por supuesto los cooperantes. Bueno, el Ministerio de Obras y la DAPSAN tienen roles legales como rectores del sector y realmente la articulación, si no es fuerte, lleva a respuestas lentas
e incluso lo más inesperado, ¿verdad? Que es la inacción. En la siguiente lámina podemos visualizar a grandes rasgos los porcentajes que tenemos hoy en cobertura, y estos son datos que nos proporciona el ente regulador. Y si bien vemos a nivel nacional valores bastante bajos en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, esto se pretende que suban al menos al 50% para el año 2030 con todos los proyectos de obras que hoy están adjudicados y que están en procesos de licitación. Estos valores son todos lo que es agua y saneamiento por redes, porque también tenemos porcentajes en cuanto a acceso, pero ahí sabemos bien que no hay diferencia de la fuente del agua, sino más bien es el acceso, donde hay niveles más elevados que estos que pueden ver aquí. En la siguiente lámina podemos ver a nivel general, este es Paraguay y más o menos cómo está distribuida la... Perdón, ¿la perdimos o es mi internet? No, yo creo que la Hola, perdimos. la perdimos, ¿no? Sí. Sí, Ok, yo tampoco está congelado. sí, se congeló. Ella me dijo que parece que se le iba a cortar el internet, entonces si les parece bien, podemos pasar a Sandra, que es nuestra última expositora de esta sección, hasta que Betania pueda, esperemos que ella pueda volver. ¿Sí? Perfecto. Sí, súper. ¿Sí? Perfecto. Entonces solo voy a adelantar las diapositivas. Perdón que lo haga así. Eh, ok. Bueno, ahora hemos escuchado desde la perspectiva de Perú y Paraguay, desde la parte gubernamental, ¿no? De los ministerios, pero también queremos escuchar de nuestros otros actores que son socios de SBA, de los reguladores. Y tenemos una exposición de Sandra Rodríguez Pastorina. Ella es la gerente de fiscalización de agua y saneamiento en Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de la Universidad de Uruguay y vicepresidenta de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas de ADERASA desde el 2022 hasta el 2026. Es ingeniera civil con especialización en gestión ambiental, regulación económica y gestión pública. Tiene mucha experiencia en el sector agua y saneamiento y en las áreas de regulación y fiscalización. Sandra, le paso la palabra, por favor, y muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Muy buenos días a todos. Em, Queremos transmitirles hoy nuestra experiencia en el abordaje del cambio climático y la variabilidad climática relacionado con los servicios de agua potable y saneamiento. A nivel país, Uruguay tiene su política nacional de cambio climático con metas establecidas al 2050. A nivel de la unidad reguladora y del sector agua potable y saneamiento, tenemos una uniformidad de criterio y convencimiento de cuál es el abordaje y a continuación se los vamos a comentar. Pero primeramente una breve introducción respecto a las competencias de URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de Uruguay. Tiene competencia en regulación y fiscalización de agua potable, saneamiento y energía, o sea, es un organismo multisectorial. Concretamente, en agua potable, las competencias son las referidas a la aducción y distribución del agua potable, siempre a través de redes y que se destinen de forma permanente eh, eh, a terceros. Y también la producción de agua potable, entendida como la captación, tratamiento y su posterior almacenamiento, siempre también que su destino sea la posterior distribución a través de redes. Y en cuanto a saneamiento, de forma análoga, también servicios a través de redes. Adelante. A nivel siguiente, por favor, Vanessa.
Bien, en cuanto a la cobertura de agua potable y saneamiento, tenemos una población total a nivel país de 3,5 millones de habitantes, según el censo del año 2023, y una cobertura de agua potable a través de redes general del 95% y en poblaciones urbanas del 99%. La prestación del servicio está a cargo de una empresa nacional, estatal, eh, y el servicio se brinda a través de 500 sistemas de abastecimiento de agua potable, de los cuales 88 abastecen a poblaciones con más de 2.000 habitantes, eso es el 95% de la población. O sea que tenemos servicios desde Montevideo y área metropolitana, que abastece a más de la mitad de la población, hasta servicios de decenas de habitantes. Y en cuanto a las fuentes, tenemos que 44 son exclusivamente superficiales, son los servicios más grandes, y unos 37 mixtos, superficiales y subterráneos, y el resto son subterráneos exclusivamente. Adelante. Bueno, pasando a los posibles efectos que pueden tener el cambio climático y variabilidad climática en los servicios de agua potable y saneamiento. Concretamente, en las fuentes podemos considerar las floraciones de cianobacterias en las fuentes, provocado por el incremento de temperatura a causa del cambio climático y también el cambio de los patrones de precipitación. Esto, favorecido por el enriquecimiento de nutrientes, puede generar la liberación de cianotoxinas producidas por cianobacterias o la producción de olor y sabor al desintegrarse estas. Bueno, sí, allí se ve una fotografía del aspecto que puede llegar a tener una fuente con una floración de cianobacterias. Concretamente, en Uruguay tenemos dos antecedentes importantes que no fueron graves porque no se liberaron toxinas, pero sí hubieron dos eventos de olor y sabor en el año 2013 en el sistema Montevideo y área metropolitana, y en el 2015 en Maldonado y Punta del Este, que eso obligó, bueno, a una toma de varias medidas. Adelante. También, a consecuencia del cambio climático y variabilidad climática, hemos vivido sequías. ¿Qué consecuencias tenemos? Mayor concentración de contaminantes en las fuentes y déficit en la disponibilidad de agua para potabilización. La región centro-sur de Uruguay se vio afectada en el año 2023 por esta sequía. Si bien en las interrupciones de servicio que hayan habido en algunos sistemas fueron muy cortas, se manejó la situación. Allí tenemos a la derecha del año 2023 una foto de lo que era el reservorio de Paso Severino, que es el embalse del sistema de abastecimiento de Montevideo y área metropolitana. En cuanto a inundaciones, teníamos el anterior. Tenemos la afectación de infraestructura por posibles inundaciones. En el año 2024, después de haber vivido una sequía importante, en el año 2024 tuvimos inundaciones importantes. Ahí se ve una fotografía de lo que fue la planta de Aguas Corrientes en marzo de 2024, en que, bueno, se inundó el predio y por algunos centímetros no llegó a inundar ninguna unidad como para sacarla de servicio. Adelante. Bueno, ¿cuál ha sido el abordaje en relación con el cambio climático y los servicios de agua potable y saneamiento? Bueno, ha habido un convencimiento en el sector agua potable del país en que la forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de agua de consumo es aplicando un planteamiento integral
de evaluación de los riesgos y gestión de los riesgos que abarque todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación hasta su distribución al consumidor. Esto según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo cual se encuentra alineado también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6, y bueno, y alineado con que el agua potable segura y el saneamiento adecuado es un derecho humano esencial para disfrutar plenamente la vida y todos los demás derechos humanos. Cabe acotar que desde el año 2004 Uruguay tiene integrado a su constitución el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Este abordaje integral, como decía, es compartido por todos los sectores y también estaba integrado en lo que fue el Plan Nacional de Agua Potable. Adelante. Bueno, una breve cronología de lo que ha sido la recomendación de los planes de seguridad del agua del OMS desde sus guías del año 2004. En el año 2009 se plantea el manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua elaborado en conjunto con la IGUA. En el 2017 se analiza la situación de implementación de PCAs a nivel mundial y en el 2027 se publica el Manual para el Desarrollo de PCA Resilientes al Clima, o sea, considerando el cambio climático y variabilidad climática, y este es el abordaje que en Uruguay estamos considerando. Adelante. URSEA, adelante. En el año 2018 reglamentó la obligatoriedad antes, por favor, la obligatoriedad de implantación de planes de seguridad del agua en todos los servicios de abastecimiento de agua potable del país. Por supuesto, lo tiene que implantar el prestador y en lo que es la fase recursos hídricos en coordinación con las entidades competentes como Ministerio de Ambiente y demás. Bueno, al momento de abordar un plan de seguridad del agua se debe conformar un equipo PCA, abordar la documentación e implementación, evaluando el sistema, su descripción, la evaluación de riesgos, definiendo las medidas de control para luego eh, planificar y llevar adelante el monitoreo operativo y garantizar de esta forma que las barreras múltiples que se hayan implementado funcionan. Y todo esto asociado a gestión y formación. Los planes de emergencia también se deben considerar, si bien la concepción es mayoritariamente medidas preventivas, implantación de barreras múltiples, los planes de emergencia no se pueden descuidar justamente para situaciones que igualmente puedan impactar negativamente en el servicio de abastecimiento de agua. La etapa de verificación de eficacia es fundamental. Se debe llevar adelante un monitoreo de verificación, visión general, evaluaciones de satisfacción de los consumidores, auditorías internas por parte del prestador y auditorías externas por parte del regulador, en este caso URSEA. Y la revisión periódica es fundamental, con la periodicidad que define el equipo, lo sugerido es un año y sí o sí siempre tras un incidente. Adelante. ¿Cómo vamos en Uruguay en cuanto a la implantación? Bueno, desde el año 2018 que se aprobó la reglamentación, se han ido incrementando paulatinamente los PCA implantados. En el año 2025 tenemos 227 sistemas implantados, que corresponde a un 40% de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, pero tenemos implantados PCA en sistemas que abastecen 3.100.000 habitantes. Les recuerdo que somos 3,5 millones. Adelante. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, el abordaje de URSEA en cuanto a la reglamentación ha sido el adecuado. Bueno,
En cuanto a floraciones algales, podríamos decir que inicialmente se consideraban planes de emergencia para estas floraciones, pero actualmente la mayoría de los sistemas los tienen incorporados a los protocolos de actuación porque ya no se, ya se ha abordado de tal forma que los eventos ya están siendo muy escasos debido a las medidas previas que se toman. Bueno, en cuanto a sequías e inundaciones, comentarles que los sistemas que fueron afectados en los últimos años por sequías e inundaciones contaban con PCA implantados y sus protocolos de emergencia para este tipo de eventos. Y si bien se deben perfeccionar tanto el PCA como los protocolos de emergencia, igual valoramos que fue un abordaje adecuado. Siguiente. Sí. Bueno, entonces el enfoque sistemático de gestión de riesgos desde la fuente al consumidor planteado en un PCA, consideramos que es efectivo frente a las amenazas del cambio climático y variabilidad climática. Deben ser sistemas suficientemente amplios y flexibles para adaptarse a los diferentes eventos que se puedan dar y, como comentábamos, deben ser revisados periódicamente y tras la ocurrencia de incidentes o eventos. ¿Ha sido también el rol de Ursea durante estas situaciones, especialmente de sequía del 2023? Ha tenido un rol de articulador interinstitucional, ¿sí? Y ha incrementado, ha intensificado la vigilancia independiente de los servicios y ha mantenido informada a la población, lo cual ha sido muy valorado. Bueno, quedamos a las órdenes para cualquier intercambio o consulta posterior. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Sandra. Muy interesante conocer sobre estas floraciones de cianobacterias y de las vulnerabilidades que tienen con las sequías e inundaciones y bueno, el abordaje que están teniendo con los protocolos de emergencia y los planes de emergencia. Muchas gracias. A Bueno, ahora ustedes. vamos a pasar a la parte de preguntas y discusión para nuestros panelistas. Tenemos algunas preguntas que han sido colocadas en nuestro chat. Entonces, si no les molesta a todos los panelistas ponerse de vuelta a la cámara, creo que tenemos de vuelta a Betania también. Em, Tenemos la siguiente pregunta que viene de Luis Traba para todos los ponentes. Si tienen una identificación de los distintos tipos y tamaños de prestadores de agua y saneamiento y si tienen una política diferenciada en ese sentido. ¿Cuál de los ponentes quisiera empezar, por favor, para responder esta pregunta? Comento de Uruguay si quieren. Bueno, como Claro que les sí. comentaba, en Uruguay hay una única prestadora del servicio de agua potable y saneamiento, que es una empresa estatal, pero si bien es una única prestadora, tiene a cargo todos los servicios del país, que son 570 servicios diferentes. Y no está diferenciada la calidad la exigencia en cuanto a la calidad del servicio que deben prestar. Tiene que ser uniforme desde los servicios más pequeños hasta los más grandes. No sé si respondo la consulta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Sandra. Max, también quiere responder la pregunta. Sí, en el Perú es mucho más complicada la respuesta porque tenemos en el ámbito urbano de más de 15.000 habitantes las empresas prestadoras. La más grande es Sedapal, tiene más o menos 1.750.000 conexiones y en usuarios serán unos 2,5 millones de usuarios más o menos. Cada conexión tiene más de un usuario en algunas ocasiones, evidentemente. Pero Sedapal es la más grande de las empresas prestadoras en el país, son 50, ¿no? Nosotros tenemos 25 departamentos o regiones y entonces uno ve que tenemos un número significativo de prestadores. La más chiquita o las más chiquitas tienen alrededor de 3.000 conexiones. Noten la diferencia entre el tamaño de las más pequeñas, como Nazca, por ejemplo, Calca, Yunguyo,
es que son diferentes empresas en el país, versus, o Agua Chica, versus Apaya, ¿no? Eso es un ratio gigantesco. Pero además de eso, uno encuentra en el ámbito de pequeñas ciudades, o sea, localidades entre 2.000 y 15.000 habitantes, unos 500 prestadores aproximadamente en el país. Y en el ámbito rural, ya esto es mucho más complicado porque estamos hablando de unos 28.000 prestadores más o menos, ¿ya? De los cuales unos 27.000 aproximadamente son organizaciones comunales. Y eso es la identificación. Por el lado de políticas públicas diferenciadas, la respuesta es sí. Hay una regulación específica para empresas prestadoras, para EPS, o sea, las que actúan en ámbitos de 15.000 habitantes a más. Hay una regulación específica para pequeñas ciudades, las que tienen que transitar hacia la integración en el ámbito urbano, y hay una regulación diferenciada muy específica para el ámbito rural, y también hay una nueva regulación específica para el tránsito del ámbito rural hacia el ámbito urbano. Según nuestra legislación, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI en el caso del Perú, el ámbito urbano y rural se divide por la línea, el umbral de 2.000 habitantes. Pero qué tan diferente es una localidad de 2.000 habitantes con 100 personas y otra de 1.900 habitantes. No mucho. Entonces estamos trabajando en un tránsito de esos prestadores que pasan de la ruralidad hacia el ámbito urbano, y hemos establecido un espacio de entre 2.000 y 5.000 habitantes que también responde al cómo se organizan las ciudades en el caso peruano. Muchas gracias, Max. Tenemos otra pregunta y justamente, Sandra, hablaste de la contaminación de fuentes de agua. Esta también es de Ana Acevedo, de Perú, y es a todos los ponentes. Dice, respecto a la contaminación de las fuentes de agua, ¿cuáles son los roles reguladores y sancionadores del sector público para proteger la calidad del agua, privilegiando el agua para consumo humano? No sé si alguno quisiera responder esta pregunta. En cuanto a las fuentes de agua, el rol en cuanto a políticas y eventualmente sancionador, en nuestro caso, es el Ministerio de Ambiente. El regulador de los servicios de agua y saneamiento es de los servicios, o sea, desde la usina hacia aguas abajo. De todas formas, existen ámbitos interinstitucionales como los comités de cuencas, comisiones asesoras de agua y saneamiento, y concretamente en relación con la protección de las cuencas, se han definido, luego de los eventos de olor y sabor que me mencioné en 2013 y 2015, se establecieron medidas para la protección de las cuencas, y si bien no será posible revertir la situación en cuanto a contaminación, sí por lo menos detener el progreso. Y bueno, esas medidas han implicado actuaciones de organizaciones públicas, de empresas que vertían los efluentes, sí con tratamiento, pero se incrementaron las exigencias de los tratamientos. Y bueno, ese rol sancionador es de la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Cada vez más intentamos una mayor coordinación de todas formas. Gracias, muchas gracias, Sandra. Vamos a ir a la última pregunta, por favor. Ay, perdón, Maribel, ¿quieres acotar a esta pregunta? Y después les digo una última pregunta para que vayamos a la próxima sección. Bueno, sí, mencionar que la Dirección General de Asuntos Ambientales ejerce la función sancionadora en el ámbito del sector de saneamiento, en nuestro caso, ¿no? Bueno, también el tema de fuentes, pues es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y actualmente la OEFA, pues, ejerce la función fiscalizadora ambiental y de los sectores, por ejemplo, que ya han transferido sus funciones, ¿no? Y las actividades puede generar un impacto, pues, en las fuentes de agua, ¿no? Perfecto, gracias, Maribel. Y una última pregunta.
viene de Mario Pérez. ¿Cuáles son las regulaciones que se someten los prestadores de servicio para poder calcular y estructurar una tarifa sostenible para la prestación? No sé si alguno quiere acotar algo ahí. Si no, A podemos ver, pasar a... Sí, claro. cuenta rápidamente la pregunta es un poco amplia, así que trataré de acotarla un poco en la respuesta. Ya, el esquema regulatorio en el caso peruano está en un momento de transición, ¿no? Estamos pasando de un esquema híbrido entre empresa modelo y yardstick competition, con algunos pincelazos de regulación por costos, a un esquema regulatorio de empresa modelo eficiente para las empresas prestadoras de mayor tamaño. Estas son las que tienen más de 100.000 conexiones. Y para las otras prestadoras de un tamaño un poco menor a ello, la regulación a la que estamos transitando es una regulación que se denomina orientada a costos con rezago regulatorio, lo que implica que ambos esquemas regulatorios sean esquemas por eficiencia, o sea, que buscan eficiencia, o dicho de otro modo, esquemas por incentivos, esquemas regulatorios por incentivos, pero con una diferenciación en el nivel de exigencia mayor para las empresas más grandes y menor para las empresas de menor tamaño, ¿no? En cualquiera de los dos esquemas, lo que tú buscas en cualquier esquema por incentivos, lo que tú haces es que reconoces costos de la prestación, buscas eficiencia, proyectas esos costos, proyectas ingresos, proyectas una tarifa y la clave para generar eficiencia es que ese precio o tarifa que estás proyectando no cambie con el cambio de costos, ¿no? Entonces, cuando fijas la tarifa y reconoces costos, hay diversos aspectos que se toman en cuenta en el caso peruano. Los primeros son los relacionados evidentemente a la prestación regular, operación y mantenimiento, eso incluye salarios, insumos químicos, entre otros aspectos, pero también incluye inversión. Adicionalmente, nosotros tenemos una legislación que especifica varios puntos. Por ejemplo, especifica una reserva para gestión de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, eh, entre otras reservas, no me detendré en el detalle, pero mencionaré una específica, que es la reserva que está destinada a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. En el Perú a eso le llaman MERECE, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Son formas de conservar la fuente de agua. Originalmente los MERECE, regulados por MINAM, también Ministerio de Ambiente en el caso peruano, tienen la concepción de un pago por servicio ambiental o pago por servicio ecosistémico, o sea, voluntarios desde ambos lados, ¿no? Específicamente en la regulación de agua potable y saneamiento se incluyen obligatoriamente en la tarifa, entonces tienen otro componente que no es propiamente un PSA o un PSE, sino más bien parecen una regulación más similar a un impuesto piguviano, ¿no? Para efectos prácticos, los merece cuando se implementan, implican el trabajo de muchos actores al mismo tiempo, un grupo impulsor que incluye actores de la academia, sociedad civil, Estado peruano, y entonces en ese acuerdo o en esa búsqueda de consenso, la implementación de estas acciones de conservación y restauración, la verdad es que se parece mucho más a la propuesta de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, donde indica que las soluciones cooperativas son las que parecen funcionar en diversos casos, ¿no? Esa es la forma, en versión acotada, del cómo se incluyen aspectos de sostenibilidad ambiental, entiendo, en cuanto a la tarifa en el caso peruano. Perfecto, muchas gracias, Max. Les pido por favor a los panelistas, tenemos otras preguntas y las pueden responder usando el chat, pero debido al corto tiempo que tenemos, vamos a pasar a la siguiente parte que va a ser presentada por Filipa Raimundo, que también es parte de la Secretaría de Saneamiento y Agua para Todos. Ella es especialista en seguimiento y evaluación y gestión del conocimiento.
y les va a hablar más sobre la preparación que estamos teniendo para la reunión de ministros del sector. Filipa, te paso la palabra y muchas gracias nuevamente a todos los panelistas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, eh, entonces, ¿qué pueden ver? Y sí, podemos ver, pero se ve Ok, en el... pues sí, vale. 2 segundos, por favor. Mm, mm. Vale, ¿ya está funcionando? Ahora sí, Perfecto, sí, perfecto. vale. Hola a todas y todos. Me llamo Filipa Raimundo y soy portuguesa, entonces que voy a hablar español, pero con un poquito de acento portugués. Entonces que si hago como errores y todo, lo van a entender por qué. Entonces que yo hoy os voy a hablar del proceso preparatorio. Os voy a hablar un poquito más sobre la autoevaluación nacional y el mecanismo de responsabilidad mutua, que son dos como etapas un poco importantes para la reunión de los ministros. Entonces, como Vanessa ha explicado, tenemos 3 etapas así importantes de este proceso. Entonces, tenemos la compilación de información, como por ejemplo este webinar hoy, en que solo hemos explicado un poco lo que es la reunión de los ministros, los temas que vamos a hablar y todo eso. Después, nosotros recomendamos realizar un taller para los diferentes actores del sector, y entonces que en este taller que vamos a hacer la autoevaluación, que nosotros también hablamos de Country Self-Assessment, entonces que tienen la sigla CSA. Vamos a utilizar esta autoevaluación para completar una descripción general del país, y después esta descripción general del país tiene un documento de apoyo que los voy a mostrar también. Como un poco como ideas de los meses, entonces que ahora estamos en agosto, tenemos la compilación de información, nosotros estamos compartiendo estas informaciones, después recomendamos hacer el taller para los socios en agosto, pero también en septiembre, y después de completar el documento de apoyo, entonces ese resumen del país en septiembre, octubre. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que es el resumen del país y la autoevaluación. Entonces, como he explicado, tenemos el resumen del país, que es con una plantilla, un modelo, y la idea es que vamos a utilizar esta plantilla como el punto de entrada único para el proceso preparatorio. Y esta plantilla va a ser utilizada para todos los países y los socios de SWA. Nosotros recomendamos a los responsables de la preparación de los países que organicen ese taller con sus socios y actores. Y en esta plantilla lo que pedimos es la realización de la autoevaluación del país, que os voy a hablar después, y después la realización del perfil de país con un tiempo también para la revisión y adición de nuevos compromisos a través del mecanismo de responsabilidad mutua. Si hablamos un poquito más de la autoevaluación nacional. Entonces, el objetivo de la autoevaluación es ayudar a las principales partes interesadas a nivel nacional para evaluar conjuntamente los avances logrados a lo largo del tiempo en el sector. Lo digo a lo largo del tiempo porque normalmente esta autoevaluación es utilizada para diferentes cosas, de diferentes maneras. Entonces, que ahora lo estamos utilizando en el proceso preparatorio de la reunión, pero también lo hemos utilizado en otros países para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en Angola, que están ahora creando una plataforma multiactores
Entonces, que hemos hecho una autoevaluación nacional para saber o para priorizar los temas más importantes para el sector en Angola. Entonces, hemos utilizado los resultados de la autoevaluación para priorizar el trabajo de esta plataforma una vez que fue lanzada. Esta autoevaluación es como es un diálogo entre las partes interesadas y los actores y se va a centrar en datos cualitativos. Entonces, ¿por qué datos cualitativos? Porque ya tenemos muchos análisis en diferentes niveles, regionales, nacionales, pero también internacionales, en que analizamos los datos, pero de números. Y a nosotros también nos interesa analizar un poco más y entender un poco más o tener más información sobre cómo funciona el sector. Entonces, analizar los cambios que hay, pero también los cambios en términos de procesos, de comportamientos y de conceptos. Por ejemplo, la coordinación. No podemos, es más difícil medir el progreso de la coordinación si no tenemos como datos cualitativos. Al final de esta autovalidación, vamos a invitar a los participantes a enumerar las acciones llave para fortalecer los sistemas nacionales y la colaboración en materia de servicios de agua, saneamiento y higiene. Yo os voy a mostrar cómo es un poquito la plantilla, entonces que por ahora es mucha información, pero va a ser un poco más simples. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar los resultados de la autovalidación? Porque, como he dicho antes, tenemos la autovalidación es usada para diferentes cosas. Entonces, que ahora para la reunión de ministros del sector, nuestro objetivo de la autovalidación es de profundizar el conocimiento a nivel nacional y según los diferentes actores, compartir la situación global del sector con otros países participantes, porque como lo estamos haciendo hoy, lo hemos hecho también con otras regiones de nuestros socios de SPV. Identificar también las mejores prácticas y promover intercambios sobre temas llave. Entonces, como hemos hablado hoy, la idea es que después podemos tener las delegaciones en la reunión de los ministros y que podemos hablar de nuestras mejores prácticas y promover este intercambio de temas llave y ver si hay diferencias hoy o podemos perfilar cómo funciona en nuestros países. También un resultado que es importante para nosotros con la autoevaluación es proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para preparar la reunión de los ministros, pero también otros procesos y reuniones mundiales. Y por último, los resultados también van a permitir de un poco monitorizar y aplicar los compromisos que algunos de nuestros países han hecho en el mecanismo de responsabilidad mutua. Si no saben de qué hablo cuando digo el mecanismo de responsabilidad mutua, que voy a hablar un poquito más tarde de eso también. Entonces, no se preocupen. ¿Qué hace que un CSA, entonces una autoevaluación, sea un éxito? Entonces, es muy importante para nosotros que los participantes y las personas que van a facilitar la reunión asumen la responsabilidad de la herramienta y las diversas preguntas formuladas. Entonces, lo que queremos decir con eso es que las personas que pueden, los facilitadores pueden compartir la plantilla antes del taller para que toda la gente que se puede leer las preguntas que van a hacer y cómo preparar un poquito más el taller. Intentar alcanzar un consenso entre las diferentes partes interesadas, eso es porque es una discusión y que van a tener que contestar a algunas preguntas. Y entonces la idea es que intenten traer lo máximo de perspectivas diferentes, pero que lleguen a un consenso. Asegurarse de que se hayan respondido todas las preguntas y de que el informe sea lo más completo posible y la inclusión de todos los participantes en los debates y las respuestas sinceras, porque eso es también esencial. La idea no va a ser de comparar los países unos con los otros, pero va a ser de si utilizamos esta herramienta ahora, si lo hacemos otra vez en un año, 2 años, la idea es que
podremos ver si la situación ha como mejorado, se ha quedado el mismo y todo eso. Entonces, que responder de la forma más honesta posible es importante, porque solo así van a tener una imagen justa del sector. Entonces, la estructura de la autovalidación, entonces tenemos 6 temas. Tenemos la voluntad política, la priorización intersectorial, los enfoques multiactores, la responsabilidad mutua, el rendimiento de los sistemas de financiación y las desigualdades. Cada uno de estos temas contienen entre 5 y 6 afirmaciones y así como entre 3 y 5 preguntas de seguimiento. Y vamos a pedir que contesten a estas 3 y 5 preguntas. 3 a 5 preguntas. También vamos a tener una sección final sobre el progreso del ejercicio, que incluye la participación, la dinámica y las principales medidas de seguimiento. Entonces, esto es la plantilla aquí que tienen a vuestra izquierda y tienen también las instrucciones en el documento. Yo también estaré disponible para hacer reuniones después de esta para hablar un poquito más de este proceso, de la autovalidación. Entonces, si tienen dudas, si quieren hablar antes de hacerlo taller y todo eso, yo estoy súper disponible. Entonces, pues solo para tener como una idea, entonces tenemos el primer indicador que se está llevando a cabo un diálogo de alto nivel dirigido por el gobierno que moviliza eficazmente la voluntad política en favor de agua, saneamiento y higiene. Entonces, vamos a leer esta pregunta y vamos a pensar en nuestro contexto nacional. Después vamos a hacer afirmación por afirmación. Entonces, vamos a empezar con la primera afirmación. El diálogo político se realiza periódicamente, al menos anualmente, y se centra en el agua, el saneamiento y la higiene. Una vez que hemos leído la afirmación, vamos a tener que introducir una puntuación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si la afirmación es verdadera, los resultados deben estar entre 13 y 20. Si la afirmación es parcialmente verdadera, entonces los resultados deben estar entre 7 y 12. Y si la afirmación es falsa, entonces los resultados deben estar entre 0 y 6. Quería decir que, claro, que la puntuación es siempre un tema en que pasamos mucho tiempo, pero para nosotros lo que es importante es la parte de las preguntas también. Entonces, que la idea es que van a leer cada afirmación, van a poner una puntuación si la afirmación es verdadera, parcialmente verdadera o falsa, y después la idea es de contestar a las diferentes preguntas. En la medida de posible, si quieren poner una fuente de datos, un medio de verificación o un otro documento para explicar por qué han ponido esta información o es solo porque quieren compartir más información, entonces que lo pueden poner también en el documento. Al final del taller lo que vamos a pedir es que comprueban la integridad, la calidad de las respuestas que han dado. Entonces que tenemos como unas preguntas para ustedes refletir. Entonces, como las narrativas proporcionaron suficiente información para que alguien las lea y repita la puntuación. Dentro de un año seríamos capaces de leer la narrativa y determinar si la situación ha mejorado, empeorado o se ha mantenido igual. Es fiable y, claro, la equidad e inclusión si la puntuación y las respuestas son representativas de las perspectivas de todas las partes interesadas y de todos los actores que van a participar en el taller. Finalmente, tenemos el compromiso del mecanismo de responsabilidad mutua. Entonces, nosotros en StepDuay tenemos un mecanismo que se llama el mecanismo de responsabilidad mutua y que es un mecanismo en que los países y los diferentes socios a nivel nacional puedan hacer un compromiso. Un compromiso que es compartido con nosotros, claro, el secretariado, pero también con otros países y actores socios de StepDuay. Normalmente, si ustedes ya han hecho un compromiso, entonces que los vamos a enviar los compromisos que todavía están activos, que no están completos. Y la idea es que durante el taller o después puedan como revisitar
los compromisos activos existentes y decirnos si hay una revisión, si hay algún progreso o algo. Y si el país no tiene o quiere añadir un nuevo compromiso, entonces también es posible hacerlo con la plantilla que vamos a compartir. Eh, Van a ver que en la plantilla, la manera que tenemos en el resumen del país, tenemos que hacer como poner una parte sobre la autoevaluación, después tenemos un poco más de descripción del sector y después tenemos esta parte del mecanismo de responsabilidad mutua para completar también. Y entonces eso va a ser el resumen del país que va a ser compartido con nosotros en el secretariado y que vamos a usar también para preparar a las diferentes reuniones durante la reunión de los ministros. Pienso que es todo para mí. Muchas gracias por vuestra atención y sí, gracias. Muchas gracias, Filipa, por esta presentación tan detallada de lo que es el proceso preparatorio para la reunión de ministros de sector. Te pediría que por favor si puedes poner tu email en el chat para que si Claro. tienen ellos preguntas se puedan dirigir a tu correo. Y les pido que por favor nos quedemos 10 minutos más. Mil disculpas, hemos tenido algunos retrasos. Y tenemos una expositora más que nos va a presentar sobre las experiencias de la sociedad civil eh, en, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Me pueden decir, por favor, si ven mi pantalla? Sí, podemos ver. Perfecto. Entonces, voy a pasar la palabra al Yalkiria Pineda Rivera, que es economista en maestría en género y desarrollo y en planificación estratégica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, desarrollo comunitario, igualdad de género y acceso al agua. Ella es directora del Centro Especializado de Atención a la Mujer, SEA Mujer, y ha dirigido múltiples procesos organizativos y educativos en comunidades rurales. También es la coordinadora por Centroamérica de Redes del Agua y punto focal de la sociedad civil en Nicaragua de SWA. Y Alquiria, le paso la palabra, por favor, y muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes en estos espacios. Bueno, la experiencia de la sociedad civil en la reunión de ministros del sector ha estado representada por diferentes compañeros y compañeras de Latinoamérica y que estamos asociados en la organización Redes del Agua, o organización o red. Bueno, nosotras entendemos que, o sea, que cada vez que hemos tenido pues la oportunidad de participar, pues ha sido espacios muy breves para nuestra participación. Entendemos que es una reunión ministerial de alto nivel y que esto pues es comprensible, digamos, pues en este ámbito y que hay muchos expositores y el tiempo casi siempre es regulado. Pero esto ha resultado en que la posibilidad de establecer un diálogo se ha visto limitada. Siguiente, por favor. Los procesos preparatorios creo que ha sido, digamos, de la experiencia más enriquecedora, en virtud de que nosotros hemos podido desarrollar procesos mixtos. Hemos tenido procesos que han sido con las organizaciones de base que gestionan el agua de forma comunitaria en los diferentes países y donde surge, digamos, el mayor enriquecimiento de contenido, de sus necesidades, de sus proyecciones, de sus metas a alcanzar. También hemos tenido procesos con organizaciones de sociedad civil que trabajan en la gestión del agua, que facilitan procesos de fortalecimiento, que facilitan procesos de construcción de sistemas de agua comunitario. Y también hemos tenido un tercer nivel de trabajo que ha sido con los puntos focales o representantes de redes del agua, de FANCA o de otras organizaciones a nivel de país. Y que ahí pues podemos hacer una recopilación de experiencia de toda Latinoamérica y que también pues se continúe un proceso muy enriquecedor. Siguiente. Nuestra propuesta, digamos, en este espacio y para la siguiente reunión de alto nivel de ministros del sector es
la posibilidad de participar como organizaciones de sociedad civil en todo el proceso preparatorio, pero no nuestras organizaciones aparte, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo, sino como que sea reconocido, fomentado como parte del proceso organizativo y que nos lleve a un diálogo, a una mayor concatenación de esfuerzos y de visiones, tanto con los ministros del sector como con las organizaciones de sociedad civil. La posibilidad también de incluir voces locales en este tipo de reunión y establecer diálogos incluyentes con los estados nacionales, porque definitivamente la gente que no tiene acceso al agua es la gente que está en las comunidades. O sea, no, vemos mucho en estas exposiciones y en todas las reuniones, cómo lo llevan, digamos, los prestadores de servicio, pero creo que nos hace falta ver la otra cara de la moneda, que es cómo se sienten las personas que son usuarias del servicio, principalmente las que están en las comunidades rurales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yalkiria, y muchas gracias por quedarse hasta el final. Mil disculpas ahí que tuvimos unos problemas, le agradecemos un montón. Y es muy importante conocer esta perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a todos los a todos los participantes que se han quedado y a todos los panelistas por sus muy interesantes presentaciones. Y por último, voy a presentarles a Kevin Russell, que es el coordinador de todo a nivel global de la reunión de ministros de sector. Él les va a hablar en inglés y va a dar algunas palabras de reflexión y cierre. Y luego Bella va a traducir esta parte y va a aumentar algunas palabras. Ella es la coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces les paso la palabra y muchísimas gracias a ambos. Kevin, you can go. Buenos días, colegas. Mis disculpas porque no hablo español, aunque estoy aprendiendo a través de Duolingo y aprendí mucho sobre las manzanas y el agua. Hablar en inglés. My apologies, it's as good as it gets tonight. I want to say a big thank you to all of you for joining today. I am the country and partner lead for the sector ministers meeting, and of course ably assisted by Bella, Vanessa, Felipa, and a couple of others, regional coordinators who've been working to make the prep process as smooth as possible for our partners. I would like to thank you all for joining today, for all your inputs. And again, my apologies that I can really only speak about apples and water in Spanish. But Vanessa, if you don't mind translating and then handing over to Bella. Thank you. Sí, bueno, Kevin agradece mucho que están presentes en la reunión. Él es el coordinador a nivel global de la reunión de ministros de sector y pues está encantado con sus presentaciones y esperamos que podamos contar con la asistencia de los ministros en la reunión de ministros de sector. Entonces los alentamos a que se puedan realizar estos talleres de los que Filipa les comentó. Y pues le paso la palabra a Bella para que dé las últimas palabras de la reunión y muchas gracias nuevamente por haberse quedado estos minutos extra. Bella. Hola, buenos días a todos. Yo soy Bella Lima y soy la coordinadora de SWA para las organizaciones de sociedad civil. Fue un placer tener a ustedes todos. Muchas gracias por unirse con nosotros. Oímos palabras muy interesantes de Maribel Canchari y Max Carvajal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú sobre las medidas de cambio climático y los planes estratégicos del ministerio, también sobre las reformas estructurales en el sector de agua potable y saneamiento. Y también oímos, fue una pena que se cortó la internet, pero de Betania Telechea de Paraguay sobre la gobernanza y planificación, cómo integrar agua, saneamiento y cambio climático en Paraguay y los varios actores del sector. Oímos de Sandra Rodríguez de Alerasa y Ursea sobre el rol de Ursea en Uruguay en los planes de seguridad en caso de eventos climáticos y sobre los posibles efectos del cambio climático en los servicios de agua potable y saneamiento. Y
Disfrutamos de una discusión muy interesante con varias preguntas de nuestros participantes. Entonces, a ustedes que participaron, muchísimas gracias. También muchas gracias a Filipa Raimundo, perdón, de SWA, que nos presentó el proceso preparatorio al RMS y el proceso de autoevaluación nacional. Y también nos habló del mecanismo de responsabilidad mutual. Y muchísimas gracias finalmente a Yelkira Piñera de Sea Mujer y de Redes de Agua, que nos habló de las experiencias de la sociedad civil en el RMS y el rol que puede tener las organizaciones de sociedad civil en el proceso preparatorio y la propuesta de tener más inclusión y establecer diálogos más influyentes. Y finalmente, muchas gracias a Kevin por sus palabras de cierre y últimamente, muchísimas gracias a Vanessa por la organización y la moderación de este seminario. Sin ella no estaríamos aquí. Gracias, Bella. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.